Será el tuyo porque yo no tengo ninguno y ahí está mi declaración patrimonial. Recordarle a la Asamblea que no hay diálogos. Por favor, orador, inicie con su exposición. Adelante, 3 minutos. Gracias, presidente. Es la decrepitud de la inexistencia, que no son resistencia. Entonces ya están tan desesperados que lo que era un partido doctrinario, humanista, de grandes ideólogos, se ha convertido en un partido de porros, de gritones y de amargados. Nosotros seguimos en lo nuestro y venimos a respaldar la propuesta de nuestra compañera Maribel del Partido del Trabajo, que refleja un consenso en la Cuarta Transformación. Estamos detallando todo lo relativo al artículo 28 constitucional para darle integralidad y coherencia normativa a nuestro texto fundamental. Evidentemente, actividades de los minerales radioactivos de litio, pues no deben admitir concesiones porque son actividades que hoy en el mundo geopolítico y global le dan fortaleza soberana a los países. El litio es la gran energía del futuro y México tiene yacimientos muy importantes. En Sonora y en Coahuila tiene, por ejemplo, en Sierra Mojada, en San Pedro, entre otros municipios, y qué bueno que haya esta valoración, que se hayan detectado estas necesidades en la Constitución, y por esa razón estamos a favor. Pedimos que se incluya en el texto del dictamen y que sea parte de la reforma constitucional que hoy se vote como asunto particular. Y aprovecho para señalar que el derecho de acceso a la información, mexicanas y mexicanos, está por demás garantizado en el texto constitucional. Reiteramos, no es en un ente corrupto al servicio del PRIAN donde se garantizan estos derechos. Recordar que los comisionados surgieron del reparto de cuotas en el Pacto por México y han seguido, y una presidenta del INAI fue candidata del PRI a diputada federal. Insistimos, son autónomos frente al pueblo de México, pero serviles frente al PRAN. Por eso la reforma va, y con esta adecuación al 28 constitucional estamos redondeando esta gran reforma para el pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Empiezo por citar las palabras en septiembre de 2019 del finado expresidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, don Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo, cito, abro comillas, chinguen a su madre, qué manera de legislar. Fin de la cita. Lo que estamos viendo para el pueblo de México es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. Esta reserva se registró desde ayer y la vienen a cambiar aquí al cuarto para el ratito. La vienen a cambiar porque tienen a Pablo Daniel Tadei de las familias de los negocios de la industria del rey del cash administrando el litio. Si le duele, venga a tribuna. Trate de refutar algo de lo que le estoy diciendo porque todos son datos duros. Y se les olvidó que el 30 de octubre, cuando discutimos el dictamen de las empresas productivas del Estado, dejaron fuera el litio. Y entonces ahora, sobre pretexto del exterminio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quieren en este artículo volver a enderezar el entuerto de lo que hicieron mal. Porque la violencia legislativa de su venganza desde agosto, ni siquiera tuvieron el recato, la inteligencia en su analfabetismo legislativo para actualizarlo con reservas a lo que ya habían aprobado el 30 de octubre. Son una bola de sicarios legislativos y vienen en la impronta. Ni siquiera usted, presidente, ni siquiera usted sabía qué reserva iban a presentar, y tenemos que sobre las rodillas escuchar a estos corifeos como barra brava de estadio, como turbamulta deportiva, porque no tienen argumentos para subir. Y aquí vienen llevar a propósito del 27 y el 28 y el litio, el tema del Lamborghini del carbón,
y de cómo Tony Flores ha tenido más de 6,000 millones de pesos de contratos de CFE, cosa que no tenía antes, y se pasea en el Lamborghini y con Rolex de más de 2 millones de pesos. Esa es la congruencia de Lamborghini, el Carbón y del grupo parlamentario que vino a presentar la reserva. Esa es la congruencia de los mercenarios que vienen aquí a legislar con teleprompter, porque si hubieran advertido esta pifia desde ayer, hubieran circulado el texto original. Alguien que no está de esta mitad para allá del pasillo se dio cuenta de que su analfabetismo legislativo tenía una antinomia entre lo que habían impuesto y aprobado el 30 de octubre y lo que el rey de la industria del cash y la venganza les obligó a legislar en agosto. ¿Es cuánto, presidente? A la Asamblea, por favor, guardar la calma. Por favor, a todas las bancadas, guardar serenidad. Estamos por concluir este debate. Adelante, el orador. Con su venia, señor presidente, compañeros diputados de todo el país, la mayoría votados y una gran mayoría, no una gran mayoría, muchos no votados, sino de representación. Muchos de ellos que han sido preparados para subir a esta tribuna y de alguna forma querer frenar lo que se pretende en este proyecto de transformación y de país que está avanzando desde hace 6 años. No se nos olvidó lo del litio, y si así hubiese sido, es de sabios corregir y es de sabios rectificar, porque si les dejamos fuera esa circunstancia a ustedes, se la acaban. Recuerden que en su momento los órganos autónomos se crearon porque ustedes mismos necesitaban ser regulados, necesitaban ser observados. En esta ocasión, el gobierno se tiene que contraer para evitar gastos superfluos, para evitar gastos que ustedes en algún momento hacían para darle representación a sus cuates o a los adinerados. Yo veo una bancada del PRI, de MC y del PAN muy reducida. ¿Por qué no se ubican? ¿Por qué no plantean verdaderamente un proyecto de país que sea el que les haga llegar nuevamente a la gente y al pueblo y a las bases? Veo mucha gente aquí que ni siquiera ha de conocer sus distritos. Es más, les veo sus zapatos muy boleados. Váyanse a campo, recojan el sentimiento del pueblo y vengan aquí a proponer. Y vengan aquí a proponer un programa y un proyecto de nación que nos convenga a todos y a todas. Hablan mucho de la dictadura de Morena. Por favor, van 6 años. Y el que hace algunos meses entregó aquí la banda presidencial, al que ofenden muchos de ustedes, pero nosotros estamos aquí para respaldarlo, ya ni siquiera en medios lo vemos. Él está retirado. Ahora hay que proteger y lo vamos a hacer. Proteger a nuestra presidenta y también vamos a proteger nuestros recursos energéticos, porque pudiera pasar como pasó en el pasado con ustedes. Esta reforma al 27, que repercute también en el 28, tiene que ver con eso, con proteger el litio y con proteger la energía eléctrica. Señores, no somos una mayoría artificial, somos una mayoría que el pueblo eligió para que los representara. Les recuerdo, si quieren recuperar la confianza del pueblo, váyanse a campo, recojan las necesidades, armen un buen proyecto y vengan aquí a proponerlo. No vengan a hablar de cosas que no. Si se dan cuenta de las 6 o 7 filas que conforma esta bancada, esta Cámara, 5 o 6 son de nosotros, ¿sí? Yo de repente veo recato en sus líderes. Concluya, diputado. Pero en ocasiones veo que sus líderes no logran controlarlos a ustedes. Hay quien se viene aquí a parar y dice que es la voz de miles. Concluya, diputado. Nosotros somos la voz de millones. Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum, que viva México y que viva este país que queremos construir con o sin ustedes. Con su venia, presidente. El problema es que esta mayoría artificial, que no lee nada, pasó a subir 2 reservas.
de las que, bueno, ni siquiera sabía qué estaban presentando. No es ni siquiera una discusión en realidad que se podría dar de fondo. Lo que expresa es el enorme desaseo de todas las reformas constitucionales y que no saben ni lo que están aprobando. Un día tras otro están metiendo reformas constitucionales y han eliminado 7 órganos autónomos. Y tan es así que ni siquiera sabían a la hora de la hora, cuando se da cuenta el gobierno, porque no hay nadie quien estudie, que hubo un error, pues entonces pasan y vienen a decir cosas que ni siquiera vienen al caso. Aprendan a leer o que les hagan un discurso que más o menos lo saquen con dignidad. Pero les voy a decir qué les pasó, porque pudieron haber dicho algo muy simple: señores, hubo un error. Resulta que en el dictamen de agosto, que es el que estamos discutiendo, el dictamen de puntos constitucionales que se aprobó en agosto, resulta que no tomaba en cuenta, obviamente, la reforma constitucional del dictamen del 31 de octubre del 24. Y que entonces una reforma que se hizo el 31 de octubre iba a ser derogada por esta. Y que lo que ustedes querían meter era precisamente no necesario que vengan a decir cosas que ni entienden, y que lo único que están haciendo es recuperar la reforma del 31 de octubre para que no se anule con este dictamen. Eso es lo que pasa, pero es la demostración de lo mal que se legisla, es la demostración de que no tienen idea de lo que está legislando. Porque si tuvieran tantito idea, si hubieran protegido tantito a su iniciativa, se hubieran dado cuenta. Y lo que les hemos pedido es que profundicemos más, que nos escuchemos más. Este es un desorden. Y claro, se les había olvidado que habían metido el litio y que entonces con este dictamen ya no entraba y lo anulaban. Y se les habían olvidado que habían legislado sobre las empresas públicas del Estado. Y se acordaron los del gobierno, ni siquiera ustedes. Y señores diputados y diputadas, aquí no venimos a defender un ejecutivo o un expresidente, venimos a defender a la nación, venimos a legislar, venimos a hacer leyes generales, y por favor aprendan a hacerlas bien, con orden, y por lo menos investiguen bien lo que se está proponiendo. Es una expresión del desaseo que hacen todo el tiempo con estas reformas al país. Gracias. A la oposición nunca le vamos a dar gusto. Si hacemos algunas correcciones, mal. Si no las hacemos, también. Esta reserva reúne todos los requisitos que nuestro reglamento y la ley orgánica del Congreso establecen. Es perfectamente reglamentaria la propuesta como se presentó por el Partido del Trabajo. Lo que sucede, pues está con el asunto, como el asunto de los órganos autónomos. Más de 30 años funcionaron porque fueron iniciativas presentadas por el PRI en el 92. No fueron nunca órganos autónomos constitucionales, pero ahora no les gusta porque los estamos presentando nosotros. Si los estuvieran presentando ustedes, serían perfectamente válidos, según ustedes. Y eso no es así. Lo hemos dicho hasta el cansancio. En la época de Calderón, que ganó, entre comillas, con 250,000 votos, presentó 110 reformas a la Constitución. Y eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Ahora nosotros estamos presentando estas propuestas porque hay una mayoría calificada que no tiene Morena, sino es una mayoría calificada que constituimos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, como ustedes la tuvieron con el PRI en su momento, o el PRI con ustedes. Siempre fue así y seguirá siendo así mientras esté vigente la Constitución en su artículo 105. Nosotros
nosotros lo único que hacemos con esta reserva que presentó el Partido del Trabajo es preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, el litio, los minerales y la electricidad. La prevalecencia de estos minerales y que siempre el Estado, en este caso las empresas del Estado, serán las encargadas. Eso es lo único que se está haciendo. Pero el tema son los órganos autónomos. Y los órganos autónomos es una posición nuestra verdaderamente que le va a devolver al pueblo de México la soberanía también sobre estas decisiones que le corresponden al Estado mexicano. Y eso es lo que vamos a hacer, y por eso vamos a votar a favor de esta reserva que presentó el Partido del Trabajo. Muchas gracias. Con su permiso, miren, yo he escuchado ahora un discurso político cuando lo que estamos acá viendo es un tema técnico. Hemos escuchado una serie de falacias argumentativas para no enfrentar, señor presidente, lo que está pasando en el caso concreto. En el caso concreto hay un desaseo total del trámite legislativo. Y hay más que no nos hemos dado cuenta seguramente por la premura que tenemos. Usted sabe, señor presidente, que ayer se aprobó en lo general, pero en la realidad no se aprobó nada porque todo está bajo reserva. Todo fue reservado. Yo les pido, señor presidente, que retire esta iniciativa, que ustedes voten en contra en lo particular para que se haga una profunda reflexión de este embrollo jurídico legislativo que ustedes van a votar. No es la primera vez que lo hacen. Hace unos días suprimieron la Consejería Jurídica con una iniciativa que tiene la rúbrica de la consejera jurídica. Hace unas semanas votaron varios artículos similares en la misma ley. Hoy están en total desaseo, votando una legislación que les va a traer problemas. Yo les aseguro que en los próximos meses estaremos discutiendo lo mismo cuando salten esas pifias que ustedes están votando. No es un tema de carácter ideológico, no es un tema señor presidente, de carácter de la construcción del Estado. No, lo que estamos discutiendo es que el trámite está mal y usted lo sabe, señor presidente. Se presentó una reserva, se trajo acá una modificación a esa y estando aquí le hicieron otra modificación. Pero le anuncio, señor presidente, lo que van a votar tiene muchos errores. Muchos errores, revísenlo, suspendan, sean modestos y humildes y aprendan de que a la carrera todo sale mal. Ok, ustedes van a destruir los órganos autónomos bajo el discurso de que habrá ahorro. Los órganos autónomos consumen el 0.044 del presupuesto. Nada más, nada más. Y se están privando de tener información, de romper los monopolios, de proteger a los consumidores, de detener a las grandes empresas de internet y de celular, porque eso es lo que están quitando. Y si siguen votando así, mañana o pasado, verán en la prensa las pifias legislativas que ustedes van a votar. Cuiden a su presidenta. Cuídenla, no con discursos, no con patrioterismo mal entendido, no con palabrería. Cuídenla trayendo a votar leyes coherentes, leyes bien hechas, sin problemas de sintaxis, sin problemas de contradicciones. Y cuando estén acá entiendan lo que es el trámite legislativo. Gracias, presidente. Tómenla. Y así es como termina esta sesión en la Cámara de Diputados, donde, como pudimos observar, Margarita Nadie Te Conoce Zavala dice que los morenistas deben de aprender a hablar cuando la que necesita que le escriban el discurso es ella, ya que da lástima y pena ajena tener una diputada a nivel federal que no sepa ni siquiera lo que está diciendo, que se le vayan las palabras y que sobre todo sea la burla
y de ridículo nacional e internacional que sea la ex primera dama de México y que venga con este nivel de debate tan pero tan bajo, al igual que el otro compañero Paniaguado que dice que pues nos vayamos a fregar a nuestra voz. No, que vaya y que friega la suya el hijo de su fregada máquina, que se ha encargado solamente de calumniar, pero sobre todo estos panistas, priistas, que se han encargado hasta el día de hoy de defender los privilegios y los intereses extranjeros, pues mientras Morena quiere amagar y obviamente ponerle candado permanente al litio mexicano, estos prianistas ya escuchamos, ya oímos, ya miramos cómo defendieron que el litio no debe de ser público, cómo el litio no tiene que ser ni pertenecer al Estado mexicano y que obviamente le deben de entregar el litio a empresas que supuestamente ellos sí puedan generar una batería de litio. Me da lástima, me da pena, me da vergüenza tener políticos de este nivel que vengan a poner los intereses extranjeros antes que los suyos, antes que los propios. Pero no podemos pedirle mucho a los panistas, no podemos pedirle mucho a los priistas. Es por eso que Ricardo Mejía, Leonel y otra persona morenista se encargaron de ponerles una arrastrada de su vida a estos prianistas sinvergüenzas.